Tratamiento de la diabetes. Antidiabéticos o hipoglucemiantes orales. La diabetes es una enfermedad en la que el organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. La insulina es una hormona necesaria para transformar el azúcar, el almidón y otros alimentos en la energía que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Aunque tanto los factores genéticos como medioambientales, tales como la obesidad y la falta de ejercicio, parecen desempeñar roles importantes, la causa de la diabetes continúa siendo un misterio. La diabetes se clasifica en diabetes tipo 1 o juvenil, y diabetes tipo 2 la más común en adultos, y ahora está manifestando en los niños con problemas de obesidad. Para entender la farmacología, primero debemos entender el por qué hay un estado hiperglucemiante en la diabetes. Primero, comemos alimentos, que por lo general la gente en común tiene una dieta alta en carbohidratos. Segundo, en el intestino delgado por medio de reacciones químicas estos carbohidratos se descomponen en moléculas o azúcares más simples, es decir glucosa. Tercero, luego la glucosa es absorbida por las células del intestino delgado pasando al torrente sanguíneo. Cuarto, al pasar la circulación por el páncreas las células beta del páncreas detectan el aumento en los niveles de glucosa. Quinto, el páncreas empieza a liberar insulina al torrente sanguíneo, para disminuir los niveles de glucosa. Sexto, las células del cuerpo con receptores en la superficie se van a acoplar a la insulina como si fuese una llave, para que la glucosa entre a las células. Entonces el estado hiperglucemiante se va a dar en la diabetes tipo 1 en la que las células beta del páncreas pierden capacidad de producir insulina, debido a que el sistema inmunológico va a considerar las células beta como cuerpos extraños. Esta respuesta inmunológica con participación de los glóbulos blancos, va a generar anticuerpos que destruyen las células beta. Sin insulina la glucosa no puede entrar a la célula y se acumula en el torrente sanguíneo generando una hiperglucemia. En la diabetes tipo 2 se causa debido a que las células del organismo tienen una resistencia de los efectos de la insulina, por bloqueos o por receptores anormales. De esta manera tampoco entrando la glucosa a la célula y generando hiperglucemia. Ante esto el páncreas con células beta produce más insulina, pero ante la gran demanda por compensar esta necesidad, se pierde gradualmente la funcionalidad de las mismas. Última descripción según la patogenia de la diabetes tipo 2 se llama octeto ominoso que consta de 1. Resistencia a la insulina. 2. Disminución de la secreción de insulina. 3. Disminución efecto incretina. 4. Incremento de la lipólisis. 5. Incremento de reabsorción renal de glucosa. 6. Incremento a la secreción de glucagón. 7. Aumento de la producción hepática de glucosa. 8. Disfunción de neurotransmisores. Para fines prácticos voy a dividir el tratamiento según el efecto que se quiere lograr con los mecanismos de acción de fármacos, al controlar la hiperglicemia. O para disminuir la glucosa. Vamos a utilizar los inhibidores alfa-glucosidasa. O para aumentar la insulina. Secretagogos y inhibidores de PP4 o terapia basada en las increatinas. O para disminuir la resistencia a insulina. Los insulinos sensibilizadores. Antes de iniciar el tratamiento farmacológico vamos a tener en cuenta unas medidas a continuación. Las medidas para un buen tratamiento son: o control de glucosa en sangre, se recomienda un dispositivo personal, ya que cualquier variación en una cifra modificará en los siguientes 3 puntos o modificación de los estilos de vida que incluye una dieta saludable con aumento de frutas, verduras y granos enteros, además de adecuados horarios, que sea una alimentación balanceada entre carbohidratos, proteínas y grasas, y disminución de alimentos altos en azúcar. A esto se suma una actividad física periódica ya que esta disminuye los niveles de glucosa en sangre y también la resistencia a insulina, y la pérdida de peso. O por último el tratamiento farmacológico, para el cual vamos a tener en cuenta que debe ser escalonado y su relación si el paciente tiene tendencia a la obesidad o no. Aquí podemos observar ampliamente el control de la hiperglicemia con la respectiva acción de los fármacos en órganos específicos. Inhibidores de la alfa-glucosidasa. Con estos se quiere disminuir la glucosa. El fármaco representante es la carbosa. Actúan inhibiendo las alfa-glucosidasas intestinales, maltasas, sacarasas, dextrinasas, glucoamilasas, presentes en las vellosidades intestinales, que son las enzimas que actúan en el desdoblamiento de la sacarosa, maltosa y otros oligosacáridos en monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa.
El resultado es una demora en la digestión de los hidratos de carbono con reducción de los picos glucémicos postprandiales. También actúan disminuyendo la secreción de polipéptidos intestinales. Su utilidad clínica es la corrección de hiperglucemias postprandiales. Se puede utilizar sola o en combinación con insulina o sulfonilureas. Los efectos secundarios son principalmente alteraciones gastrointestinales. Flatulencia, meteorismo, 77%, diarreas, 33%, dolor abdominal, 21%, náuseas y vómitos. Secretagogues. Con esto se quiere aumentar la insulina. Dentro de este grupo están las sulfonilureas. Tienen un efecto hipoglucemiante agudo actuando sobre la célula beta del páncreas mediante un estímulo de la secreción de insulina, y un efecto hipoglucemiante crónico que se debe a la potenciación de la acción de la insulina, a través de un aumento del número de receptores para la insulina o de su unión a ellos en los tejidos sensibles a la misma. Este último efecto está en controversia, y se habla de que se debe más bien a un control del efecto tóxico de la hiperglucemia. Tienen un efecto hipoglucemiante por estímulo de la secreción de insulina a nivel de la célula beta pancreática. Su acción se inicia tras unión a un receptor específico, provocando el bloqueo de los canales de salida de potasio ACP, dependientes. Indicada en diabetes mellitus tipo 2 con normopeso que no se controla solo con dieta y ejercicio, diabetes mellitus 2 con obesidad que no se controlan con dieta y metformina o presentan contraindicaciones para el uso de metformina. En este grupo se incluye la terapia basada en las incretinas y gliptinas. El concepto de incretinas se desarrolló debido a que en diversos experimentos se ha observado que la secreción de insulina en respuesta a la administración de glucosa por vía oral es mayor que la provocada por la vía intravenosa, a pesar de haber concentraciones plasmáticas de glucosa similares. Por lo cual se planteó la hipótesis de que existían unas hormonas que se liberaban en el tracto gastrointestinal, a estas se les denominó incretinas, las cuales tienen como función aumentar la secreción de insulina postprandial. Se han identificado las dos principales incretinas. GIP, polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y GLP-1, péptido relacionado al glucagón tipo 1. Estas hormonas son las que provocan el 50% de la secreción de insulina por el páncreas. El descubrimiento de las incretinas ha generado un enorme interés como terapia para su uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Mecanismo de acción de GIP y GLP-1. GIP y GLP-1 ejercen sus efectos a través de receptores acoplados a proteínas G, estos receptores se expresan en las células beta del páncreas. Al unirse al receptor acoplado a proteína G, el GLP-1 produce un aumento del AMP intracelular y activa a la proteinquinasa A, la cual cierra los canales de K sensibles al ACP y a la vez produce un aumento de la concentración de K intracelular. Estos procesos activan la maquinaria secretora de las células beta. Sin embargo, también se ha visto importantes diferencias en sus acciones como GIP. Aumenta la liberación de glucagón, y también promueve la secreción de adipoquinas, por ejemplo, resistina GLP-1. Inhibe liberación de glucagón, probablemente a través de la estimulación de la secreción de somatostatina, inhibe tanto el vaciado gástrico y la ingesta de alimentos a través de efectos mediados por el vago. El uso terapéutico de inhibidores de DPP-4 como fármaco antihiperglucémico, previenen la degradación N-terminal del GLP-1 resultando en un incremento del efecto insulinotrópico de esta incretina por aumento de su vida media. Los inhibidores de DPP-4 prolongan la sobrevida de incretinas biológicamente activas y aumentan las acciones regulatorias de las incretinas endógenas. Insulinosensibilizadores. Con esto se quiere disminuir la resistencia a la insulina. En este grupo, al igual que en los otros, hay que enfatizar primero tratar los estilos de vida modificables. Se conocen dos clases principales. O las biguánidas y las tiazolidinedionas o glitazonas. Las biguánidas consiguen su efecto antihiperglucemiante a través de acciones extrapancreáticas, sobre todo por disminución de la liberación hepática de glucosa, junto a otras aún no bien conocidas. La magnitud del descenso de la glucemia es similar al de las sulfonilureas, tanto en presencia como en ausencia de obesidad. Además, tienen efectos favorables sobre los lípidos, reducción de triglicéridos, LDL y colesterol total, y no producen aumento de peso, incluso pueden producir pérdida de peso, ni hiperinsulinemia ni hipoglucemia.
Dada su capacidad para reducir la glucemia sin producir incremento de peso, y su acción beneficiosa sobre los lípidos plasmáticos, la metformina es el fármaco de elección para pacientes obesos o dislipémicos con DM2, mientras no existan contraindicaciones. Las tiazolidinedionas o glitazonas son fármacos agonistas par gamma, peroxisome proliferator activated receptor gamma, y una leve inhibición gluconeogénesis hepática. Su principal representante es la metformina. Tienen efecto antihiperglucemiante a través de acciones extrapancreáticas. Su principal mecanismo de acción es el aumento de la sensibilidad a la insulina en tejido hepático. Disminución de la glucogenólisis, liberación hepática de glucosa, y neoglucogénesis, formación de glucosa a partir de otros sustratos como aminoácidos o glicerol. También aumenta la sensibilidad a la insulina en tejido periférico, principalmente en músculo, directa e indirectamente, por disminución del efecto tóxico de la hiperglucemia. La metformina no tiene efecto directo sobre la célula beta. Tiene otros efectos no bien conocidos, por los que ejerce su acción antihiperglucemiante, efecto anorexígeno, disminución de absorción intestinal de glucosa. En cuanto a las tiazolidinedionas o glitazonas, este aumento de la sensibilidad a la insulina se realiza sin aumentar su secreción, de ahí que no produzcan hipoglucemias. Se metabolizan en el hígado y se eliminan por las heces. Actúan a través de la activación del receptor par gamma reduciendo con ello la resistencia a la insulina, fundamentalmente a nivel de tejidos periféricos, tejido graso y muscular, aunque también tienen un cierto efecto a nivel del tejido hepático, inhibición gluconeogénesis hepática. La rosiglitazona es uno de sus fármacos más conocidos. En monoterapia, preferentemente en diabéticos con sobrepeso u obesidad, en los que la metformina está contraindicada o no tolerada. En combinación con metformina solo en pacientes obesos. En combinación con sulfonilureas o sitagliptina, solo en pacientes con intolerancia o contraindicación a la metformina. En triple terapia junto a sulfonilureas o sitagliptina y metformina.